Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos precisamente en la última hora en Oriente Medio con Israel, que va a ampliar su ofensiva, en este caso a Rafah, pendientes también de Biden, de su capacidad mental y de los republicanos que quieren incapacitarle. Enseguida les contamos esto, ahondamos, por supuesto, en el conflicto en Ucrania, en la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. Y un día más vamos a mirar advertencias. Hoy Dinamarca es la que dice que Rusia va a atacar de 3 a 5 años a un país de la OTAN, y además les contaremos de nuevo aviones rusos sobrevolando el espacio aéreo de Alaska. Empezamos mirando a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha ordenado este viernes a las FDI y a las fuerzas de seguridad que presentaran planes al gabinete de guerra para la evacuación de la población de Gaza de Rafah y la eliminación de los batallones de Hamás en la zona. Es lo que dice la oficina del primer ministro en un comunicado. Literalmente dice: es imposible lograr los objetivos de la guerra, que incluyen desmantelar a Hamás, dejando 4 de sus batallones en Rafah. Sin embargo, está claro que las intensas operaciones en Rafah deben ir acompañadas de la evacuación de la población de las zonas de combate. Esto es lo que se lee en este comunicado. Seguimos mirando a Israel. El ministro de Defensa de Siria ha comentado informes de un ataque israelí en el área de Damasco. Afirma que 2 drones israelíes han penetrado en el espacio aéreo sirio. Según el ministerio, los sistemas de defensa aérea se ocuparon de los drones que fueron derribados al oeste de Damasco. Miramos ahora a Estados Unidos. La red libanesa Al-Mayadin, afiliada a Hezbollah, informa de un ataque estadounidense y británico en las zonas de Al-Hatib y Al-Yaban, en el oeste de Yemen. Al-Mayadin, además, también informa de ataques adicionales en el área de Taif, en el sur del distrito de Judaida, en el oeste de Yemen. Miramos ahora a Estados Unidos. Ha anunciado hoy que ha destruido 4 buques no tripulados y 7 misiles de crucero antibuques de los rebeldes hutíes proiraníes del Yemen, antes de ser lanzados contra barcos mercantiles o de las fuerzas navales estadounidenses en el Mar Rojo. Esto es lo que apunta el mando central de Estados Unidos. En un comunicado en su cuenta en X, CENTCOM dijo que la destrucción de esos buques no tripulados y misiles hutíes tuvo lugar el 8 de febrero entre las 5 am y las 9 pm, hora de Saná, en una acción, dicen, de autodefensa. Se trata de 7 ataques de autodefensa contra 4 buques de superficie no tripulados hutíes y 7 misiles de crucero antibuque móviles que estaban preparados para lanzarse contra barcos en el Mar Rojo. Miramos a Gaza, y es que hay varios países árabes que piden desde Riad un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Los jefes de la diplomacia de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar han mantenido este jueves un encuentro en la capital saudí, en Riad, con el secretario del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, en el que han pedido un alto el fuego inmediato ante la intención del ejército israelí de ampliar su lucha a la zona de Rafah, donde se encuentran la mitad de los residentes palestinos del enclave. En esta línea ha hablado el secretario general de la ONU, Guterres. Ha destacado la labor de Estados Unidos a la hora de presionar a Israel en cuestiones humanitarias. El secretario general de la ONU ha destacado este jueves la labor de Estados Unidos, sobre todo, dice, para ayudar en cuestiones humanitarias en el marco de la ofensiva de Israel contra la franja de Gaza, en este caso contra el movimiento islamista de Hamás. Guterres, además, incide una vez más, dice que es necesario, que es obligatorio un alto el fuego inmediato en Gaza. We need an immediate humanitarian ceasefire. We need it for the immediate. We need also the immediate and unconditional release of all hostages. And we need real, visible, concrete steps towards a two-state solution based on UN resolutions, international law, and previous agreements. Repeated bloody hostilities and decades of tensions and occupation have failed to provide a state for the Palestinians. Miramos ahora a España. La cuarta jornada de protestas de los agricultores ha dejado cortes y retenciones en al menos 7 comunidades autónomas. Las movilizaciones dejan ya un balance de más de 2.000 denuncias por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana y una veintena de detenidos. Las organizaciones agrarias tradicionales, es decir, Asaja, COAG y UPA, han convocado manifestaciones en Bilbao, Badajoz, Zamora o Benavente. Por su parte, la recién formada plataforma 6F, que ha movilizado a los trabajadores del campo a través de las redes sociales, anunció el jueves concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno a eso de las 10 de la mañana. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de criminalizar y señalar a los agricultores. Se espera que suba la intensidad de las protestas este fin de semana, cuando algunos grupos, entre ellos 6F, quieren llegar a la capital con los tractores. Los movilizados reivindican principalmente precios justos para sus producciones, un mayor control de las importaciones de fuera de la Unión Europea y una reducción de la burocracia.
Miramos también a Corea del Norte. Su líder, Kim Jong-un, ha reafirmado su postura inflexible en un discurso publicado hoy por los medios estatales durante un evento conmemorativo en el Ministerio de Defensa norcoreano por el 76 aniversario del ejército del país. Kim advirtió que no dudará en usar su superpoder militar para eliminar a cualquier adversario que utilice la fuerza contra Pyongyang. En sus declaraciones, Kim catalogó nuevamente a Corea del Sur como su enemigo principal más dañino y subrayó la política nacional de estar preparado para ocupar su territorio en caso de contingencia como medida razonable, dice, para la seguridad de Pyongyang y la paz y estabilidad. En el futuro, el líder norcoreano destacó que la paz no se mendiga ni se gana a través de conversaciones, rechazando la opción de participar en conversaciones y cooperación no realistas con Corea del Sur. Miramos ahora a Estados Unidos. Ojo, malas noticias para Joe Biden. Congresistas republicanos se lanzan en tromba a pedir incapacitar a Joe Biden tras el informe del fiscal, un fiscal que dijo ayer que un presidente anciano, Joe Biden, no enfrentará cargos por tomar conscientemente documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en 2017. El fiscal especial Robert Hart dijo en un informe que optó por no presentar cargos penales después de una investigación de 15 meses, porque Biden cooperó y sería difícil condenarlo, y además le describió como un anciano bien intencionado y con mala memoria. Ojo, porque Biden respondía así. They have expressed concerns about your age. That is your judgment. That is your judgment. That is not the judgment of the press. They expressed concerns about your mental acuity. They say that you are too old. Mr. President, in December, you told me that you believe there are many other Democrats who could defeat Donald Trump. So why does it have to be you now? What is your answer to that question? Because I'm the most qualified person in this country to be president of the United States. Decía Biden que es la persona más cualificada para ser presidente de los Estados Unidos, pero los republicanos no están de acuerdo, están pidiendo incapacitarle. En concreto, dicen, si eres demasiado senil para ser juzgado, entonces eres demasiado senil para ser presidente. Joe Biden no es apto para liderar esta nación. Esto es lo que decía Alex Pfeiffer, director de comunicaciones de Make America Great Again, el comité que dirige la campaña de Donald Trump. El líder en la mayoría en la Cámara de Representantes, el congresista republicano Mike Johnson, ha emitido una declaración en la que dijo que los problemas de capacidad mental señalados por el fiscal hacen que Biden no esté apto para la oficina oval. Seguimos mirando a Joe Biden. Durante unas declaraciones en directo desde la Casa Blanca realizadas anoche, el presidente de Estados Unidos se esmeró en defender el buen estado de su memoria después de que se pusiera en duda tras un reporte sobre la retención de documentos clasificados en su casa de Delaware. Decía Biden, mi memoria está bien, mira lo que he hecho desde que me convertí en presidente. Así respondía a los cuestionamientos de algunos de los periodistas que cubrían su conferencia de prensa, citando este reporte judicial que les comentábamos, que tildó su memoria como significativamente limitada. Sin embargo, unos minutos después, Biden cometió un error al confundir al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, con el de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo escuchamos. As you know, that the conduct of the response in Gaza, in the Gaza Strip, has been over the top. I think that, as you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian. Miramos también al Senado de Estados Unidos, que allana el camino para debatir un paquete de ayuda a Israel, Taiwán y Ucrania. El Senado de Estados Unidos ha allanado el camino este jueves para debatir la aprobación de un paquete de fondos valorado en 95.000 millones de dólares para Israel, Taiwán y Ucrania, sin los fondos para la seguridad fronteriza. El texto ha sido aprobado con 67 votos a favor frente a 32 en contra, después de que la Cámara Alta rechazase en la víspera un paquete de ayuda ampliado que incluía financiación para política migratoria, punto de ficción entre demócratas y republicanos, según apunta la CNBC. Miramos ahora a Alemania. Cerca del 40% de los alemanes cree que el volumen de ayuda militar que Alemania proporciona a Ucrania es demasiado grande. Es lo que muestran los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Sociológico YouGov, de lo que está informando la agencia de noticias dpa. Según este medio, el 39% de los encuestados expresó este punto de vista. Al mismo tiempo, el 26% de los encuestados cree que el nivel actual de apoyo es absolutamente correcto y otro 18% dijo que Alemania necesita darle a Ucrania aún más. Al mismo tiempo, el 17% de los alemanes no proporcionó ninguna información a este respecto.
En las últimas horas, el protagonismo absoluto es de Vladimir Putin, en la que ha sido su primera entrevista a un periodista de Occidente, Tucker Carlson, desde que se inició la guerra de Ucrania. La entrevista ha desatado la expectación mundial y uno de los mensajes más destacados ha sido el de que el jefe del Kremlin no busca la invasión de Polonia o los países bálticos, una idea que ponía sobre la mesa después de que el que fuera periodista de la Fox le lanzara la idea de que si se plantearía llevar tropas a estos países, un escenario que Putin rechaza. Le escuchamos. Is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat-mongering. Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine, he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't. Это абсолютно исключено. It is absolutely out of the question. You just don't have to be any kind of analyst. It goes against common sense to get involved in some kind of a global war. Глобальная война поставить на грань. And a global war will bring all humanity to the brink of destruction. It's obvious. There are certainly means of deterrence. They have been scaring everyone with us all along. Tomorrow Russia will use tactical nuclear weapons. Tomorrow Russia will use that. No, the day after tomorrow. So what? In order to extort additional money from US taxpayers and European taxpayers in the confrontation with Russia in the Ukrainian theater of war. The goal is to weaken Russia as much as possible. Sin embargo, estas declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin durante la entrevista que estaban viendo con el presentador Tucker Carlson, en las que descarta la idea de invadir Polonia o Letonia, dice que no tienen ninguna credibilidad. Es lo que apunta el viceprimer ministro polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz. Dice que no descarta que Putin vaya a invadir Polonia. De hecho, dice que está ya reconociéndose para una eventual guerra por parte de Rusia, un eventual ataque en medio de la tensión que se mantiene después del conflicto con Ucrania. El ministro de Defensa polaco aseveró que dentro de su labor está anticiparse a todos los escenarios y que se está tomando muy en serio los peores. Polonia reacciona a esta entrevista de Vladimir Putin, dice que no se cree que descarte invadirla. Mientras tanto, Putin ha advertido a Estados Unidos de que podría estallar una guerra global que llevará a la humanidad al borde del colapso si despliega tropas en Ucrania. El presidente ruso hizo un llamamiento a Estados Unidos para que detuviera los combates en Ucrania e impulsara la paz y le dijo al presentador de televisión estadounidense: tenemos que buscar una salida a esta situación. Putin pareció indicar por primera vez que Washington y Moscú estaban involucrados en conversaciones de paz secundarias sobre la guerra. Dijo Putin, se mantienen ciertos contactos, pero se negó a entrar en más detalles. Sin embargo, el presidente ruso añadió, si alguien desea enviar tropas regulares, eso sin duda llevaría a la humanidad al borde de un conflicto global muy grave. Miramos ahora a Ucrania. Durante las más de 2 horas de entrevista, el presidente ruso ha reiterado la idea de que Ucrania no es un país y ha reafirmado los derechos de Moscú sobre la tierra ucraniana. Sobre cómo ve el final del conflicto, Putin no lo ve con una victoria militar, sino con un acuerdo con Occidente, y señalaba que acogería con satisfacción cualquier esfuerzo de Washington para discutir un acuerdo de paz para Ucrania. Sobre las próximas elecciones y en cuanto a lo que fue y podría suponer la vuelta de Trump a la Casa Blanca, Putin señalaba que el republicano supuso una ruptura y que si volviera a ganar, las líneas de comunicación se abrirían al instante. Subrayaba que con Trump no había guerra, mientras que ahora mismo no tienen ningún diálogo con el presidente Biden. Seguimos mirando más cuestiones de esta entrevista y ahora les contamos que en tono distendido, incluso jocoso, Carlson le lanzó la pregunta sobre uno de los asuntos que sigue despertando más incógnitas, la autoría de la explosión de Nord Stream. Le preguntó directamente quién hizo estallar este gasoducto y Putin sentenció que fue Estados Unidos, apuntando con el dedo al entrevistador y diciéndole ustedes, por supuesto, una pregunta que pese a la gravedad que encerraba, Carlson respondía con tono jocoso, señalando que ese día estaba muy ocupado, mientras que Putin subrayaba que tal vez él tenía una coartada, pero que la CIA no. Mientras tanto, siguen los ataques. Rusia y Ucrania se lanzaron un total de 35 drones mutuamente este viernes de madrugada, es lo que informaban los ejércitos de ambos países, que intentan alcanzar objetivos al otro lado de la línea del frente. El Ministerio ruso de Defensa indicó
que habían derribado 19 drones ucranianos en 4 regiones diferentes en el Mar Negro. Y Ucrania, por su parte, afirmó haber derribado 10 de los 16 drones lanzados por Moscú. Miramos ahora a Ucrania. El asesor de la oficina presidencial ucraniana, Mijailo Podolyak, ha condenado hoy la entrevista al presidente ruso Vladimir Putin por parte de Tucker Carlson. Dice que es un intento incuestionable de legitimar la agresión militar rusa contra Ucrania y sus consecuencias. Dice literalmente: cualquier conversación o entrevista con Putin es un intento incuestionable de legalizar las reglas del caníbal ruso. Dice además también, en este caso, en su cuenta de la red social X, entre otras cosas, el que es asesor de Zelensky, conocido además por sus mensajes filosóficos, pues agrega que el intento de Putin de justificar el genocidio de ucranianos no cambia la realidad de la guerra ni devuelve a Rusia a la civilización. Esta ha sido la reacción de Ucrania. Seguimos mirando Ucrania, y es que drones ucranianos atacaron la refinería del petróleo Ilsky en la región rusa de Krasnodar Sur, causando un gran incendio en el sitio este viernes en una operación llevada a cabo por el Servicio de Seguridad SBU. Es lo que apunta una fuente ucraniana a Reuters. La fuente, que declinó ser identificada, dijo que aviones no tripulados del SBU también habían atacado la cercana refinería de petróleo rusa de Afisky, pero que los resultados de la operación aún se estaban aclarando. Las autoridades regionales rusas dijeron anteriormente que se había declarado un incendio en la refinería de petróleo Ilsky, que se extinguió en unas 2 horas. No dieron, eso sí, detalles de la causa del incendio ni de su impacto en la producción de la refinería. Miramos ahora a Zelensky, que ha nombrado este viernes héroe de Ucrania al exjefe del ejército, al general Valery Zaluzhny, un día después de que fuera sustituido en la mayor sacudida de la guerra con Rusia hasta la fecha. Zaluzhny, una figura popular que supervisó el esfuerzo bélico de Ucrania durante el conflicto, fue sustituido este jueves por el comandante de las fuerzas terrestres, el coronel Oleksandr Syrskyi. La decisión de conceder a Zaluzhny la más alta condecoración estatal de Ucrania es una señal de que el equipo de Zelensky intenta dar una señal de unidad y respeto al hasta hoy carismático jefe de las Fuerzas Armadas después de destituirlo. Así se anunció en un decreto publicado en el sitio web del presidente. Seguimos mirando Ucrania. En su primer mensaje público este viernes, el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, pidió perfeccionar el ejército para que Ucrania pueda ganar la guerra. Dice: solo cambiando y perfeccionando continuamente los medios y métodos de guerra tendremos éxito. Es lo que ha escrito en Telegram antes de proclamar Juntos hacia la victoria. Dice que hay nuevas tareas en la agenda. En primer lugar, dice, tenemos que planificar las acciones de todos los cuerpos de forma clara y detallada, teniendo en cuenta las necesidades de la línea del frente en cuanto a las últimas armas suministradas por los socios internacionales. Miramos ahora a Polonia, que se ha sumado al llamado Acuerdo Militar Schengen, una iniciativa europea destinada a racionalizar la movilidad de tropas entre los estados participantes. El acuerdo, también firmado por Alemania y los Países Bajos, es a la vez un gesto de solidaridad con Ucrania y un paso concreto hacia una mejor seguridad europea, garantizando un rápido corredor de ayuda para Ucrania y facilitando la futura movilización en el flanco oriental de la OTAN. Según el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, el conflicto en Ucrania ha puesto de relieve la importancia de una rápida movilización de tropas. Dan Neversma, embajadora holandesa en Polonia, destacó que la movilidad militar es fundamental para abordar los crecientes desafíos geopolíticos. Mientras tanto, los agricultores polacos bloquearon este viernes las carreteras de todo el país y los pasos fronterizos con Ucrania, iniciando una huelga general de un mes para protestar contra las políticas de la Unión Europea y la falta de medidas gubernamentales para proteger sus medios de subsistencia. Los agricultores de Francia, Bélgica, España, Portugal, Grecia y Alemania protestan contra las limitaciones que les imponen las medidas de la Unión Europea contra el cambio climático, el aumento de los costes y la competencia desleal del exterior. Los agricultores polacos han manifestado especialmente contra las importaciones de alimentos baratos procedentes de Ucrania. Cerca de 100 agricultores y 50 coches bloquearon la entrada al paso fronterizo de Medica, impidiendo el paso a todos los vehículos, según dijo a la televisión el portavoz del Servicio de Fronteras ucraniano. Miramos ahora al ministro de Defensa danés. Ojo, porque advierte de que Rusia podría atacar a la OTAN en 3 a 5 años. Además, dice que Dinamarca debería acelerar sus inversiones militares después de que nueva información de inteligencia le habría indicado que Rusia se está rearmando más rápido de lo esperado y que podría atacar a un país de la OTAN dentro de 3 a 5 años. Es lo que ha dicho este viernes el ministro de Defensa danés. Literalmente dice: la capacidad de Rusia para producir equipamiento militar ha aumentado enormemente. Es lo que dice el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en una entrevista al periódico Jyllands-Posten. Dice: no se puede descartar que dentro de un periodo de 3 a 5 años Rusia ponga a prueba el artículo 5 y la solidaridad de la OTAN. Esa no fue la evaluación en 2023. Se trata de un nuevo conocimiento que está saliendo a la luz ahora. Advertencia, alerta por parte de Dinamarca. Dice que Rusia podría atacar a la OTAN en 3 a 5 años.
Miramos ahora a Alaska. 2 aviones rusos han entrado este jueves en una zona de defensa aérea en las afueras del espacio aéreo de Alaska. La segunda vez esta semana que ocurre un incidente de este tipo. Los aviones militares fueron rastreados operando en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska, pero permanecieron en el espacio aéreo internacional y no entraron en el espacio aéreo soberano estadounidense o canadiense, es lo que ha dicho el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte en un comunicado ese mismo día. Según informan tanto Newsweek como Daily Mail, los vuelos fueron observados después de que 4 aviones rusos ingresaran a DIF este martes, lo que provocó una declaración similar de NORAD. Sin embargo, aún no está claro por qué el avión militar ruso pudo haber estado volando en la DIF de Alaska. Miramos ahora a los BRICS. Después de los BRICS, Francia, aliada de Estados Unidos, es el primer país que expresa su preocupación por la deuda descontrolada del dólar. El presidente francés, Emmanuel Macron, habló con dureza y criticó el papel del dólar en el control de otros países. Macron incluso instó en un discurso en el que llamó a Europa y otros aliados de Estados Unidos a limitar el uso del dólar. Advirtió que aumentar el dólar en los bancos centrales podría empujar a la economía europea hacia el sur. Los países europeos han comenzado a tomar nota de la advertencia de Francia y a evaluar las perspectivas comerciales del dólar. Una crisis de deuda, dice, solo dañará la economía de la Unión Europea y el dólar será responsable de esta debacle. Los BRICS, los países en desarrollo y los aliados de Estados Unidos ya han comenzado a reducir el dólar para los acuerdos de pago. De hecho, se utiliza ahora en menos del 60% del comercio mundial, mientras que otras monedas están aumentando lenta, pero constantemente. Miramos ahora a Argentina. Tras el fracaso este martes de su ley Omnibus, Milei, que sigue de gira en Israel, ha replicado en las últimas horas a más de 200 publicaciones en X, con también otros tantos me gusta. En Instagram publicó una caricatura en la que se le ve como Terminator diciendo que hasta la vista, baby, en referencia a la clase política tradicional, y un fragmento de relato bíblico del becerro de oro escrito en hebreo. Precisamente horas antes de publicar este texto, declaró en una entrevista al medio israelí Fuente Latina, que él había tomado la decisión de regresar la ley a comisión después de que los diputados rechazaran buena parte de las facultades delegadas que ésta comprendía y que le habían dado la opción de gobernar por decreto. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, hacemos una pausa, 2 minutos y seguimos con toda la actualidad, con toda la información, con la mejor programación en Negocios Televisión.